Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? De nuevo de vuelta con todos ustedes. Disculparme porque ayer lunes no había terminado de preparar lo que hoy les voy a compartir. Pero bueno, como siempre, anunciarles, hoy es día 17 de junio del 2025 en Baracaldo, Vizcaya, España. Ahora mismo son las 5:30 de la tarde exactamente. Estamos gozando de un verano anticipado ya, bueno, gozando, poquito calor. Vamos a venir unos días ya de 30 grados y demás que vienen, hoy no tanto, pero va a ir subiendo hasta los 30 por lo que anuncian. Y bueno, pues nada, lo tomamos como lo trae el Señor. Un tiempo hoy, de momento hoy primaveral, un poco calurosillo, sí. Y bueno, así lo tomamos con acción de gracias, porque Él sabe lo que nos conviene hasta en el tiempo. Bueno, pues como siempre anunciarles primero lo que veremos mañana, Dios mediante miércoles, que será un artículo de mi blog, Reflexiones acampados en Gilgal 3, que habla de los medios alternativos. Pues podría ser como una columna, casi en un periódico o algo así, porque no es un tema puramente espiritual, aunque también, ¿eh? Y que surge pues de mi experiencia siguiendo a ciertos medios alternativos que no eran tan alternativos porque tienen una mezcolanza o tenía una mezcolanza de cosas buenas y cosas malas que al final pues no lleva a ningún sitio, ¿eh? Si no nos atenemos a la pureza, pues siempre vamos a errar el camino. Y veremos de eso, ¿no? Es un artículo, como les digo, que habla de esos medios alternativos que no son tan alternativos como debieran ser. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir a lo que tenemos para hoy, que es una exhortación, digamos, para personas que están muy avanzadas ya en la edad pentecostal, pero que están ahí atoradas y no acaban de salir del desierto y están enrutinados y dando vueltas, y a los que el Señor les ha llevado al Jordán quizás una y otra vez, pero como no acaban de cruzarlo nunca, no aprueban la asignatura y por lo tanto tienen que volver a repetir curso y el Señor pues los tiene ahí hasta macerándolos y atribulándolos para que se rindan de una vez, ¿no? Bueno, el título está inspirado en un versículo bíblico que lo veremos a continuación. Entraré, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, y esto nace pues porque un muy querido amigo, hermano, pues me envió un vídeo de mi amado Wasman Nee, ya fallecido, que está con el Señor. Él murió en el 58, precisamente el año en que yo nací, y este fue el que hizo que yo pues me enamorara y me entregara al Señor con todo mi corazón. Realmente él me cautivó, leí todos sus libros, los seguí a machamartillo como el Señor me dio a entender y con su gracia, porque realmente son reflexiones muy profundas y habla de la cruz hasta unos niveles que muy pocos toleran, ¿no? O toleramos. Y realmente, pues podría decir, entre comillas, que si usted me toca a mí, pues toca a Wasman Nee, por lo menos, como le digo, fue mi nodriza en los primeros 10 años aproximadamente en que yo comencé con Cristo.
Y este vídeo pues realmente es un canal que yo se lo recomiendo a todos los que quieran profundizar y vivir el verdadero cristianismo, no el cristianismo entre comillas, el cristianismo de la senda de la cruz, pero la senda de la cruz que conduce a la vida abundante, ¿no? No quedarse solamente en la senda de la cruz. Y como les digo, pues este amigo pues me lo mandó. Es uno de los que yo veo que está atorado en ese camino, en ese túnel, en esa senda estrecha, pero que nunca sale de ahí. Yo entiendo que es porque el Señor le está haciendo demandas, dos tipos de demandas fundamentalmente que yo no voy a decir aquí, lógicamente, y que él no acaba de entregar y por lo tanto está ahí y sale y sale. Y él, pues yo creo que me manda esto, pues más bien reafirmándose en que él cree que está en lo correcto. Y sí, yo creo que hay que seguir la senda de la cruz y hay que pasar las tribulaciones y hay que compartir los sufrimientos de Cristo, hay que compartir su muerte, su sepultura y su resurrección, todo eso, pero eso es, hay que llegar hasta la resurrección. Y, y no sé, yo para mí que él cree que el confundido soy yo, pero yo ya estuve ahí y entonces pues puedo hablar con puedo hablar de lo que sé, ¿eh? De lo que sabemos hablamos, ¿no? De nuestra experiencia. Bien, he puesto aquí un bosquejo, pues para que me sirva un poquito de guía, ¿no? Hay varios caminos, ¿no? Aparte de ese camino inicial, que es la puerta, que nos lleva hasta Cristo, entramos a la puerta, hasta ahí no es el camino, estamos extraviados. Entramos por esa puerta, ese es el entrare, ¿no? Pero después se nos presentan varios caminos y tenemos varias opciones. Vamos a ver si cogimos el camino del Señor o otros muchos caminos. Por ejemplo, en segunda de Pedro 2:21, en segundo de Pedro 2:21 o 21, se nos presenta esto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Eso estamos hablando hoy también a gente que ha conocido el camino de la justicia, pero que después de haberlo conocido, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y es un peligro que se corre ahí. Mucha gente que llega a estos niveles de Pentecostés son niveles de estrés y de sufrimiento verdaderamente fuertes, no vamos a ocultarlo, y algunos pues se echan para atrás y al final se extravían. Nunca cruzan el Jordán y nunca entran a la vida abundante. Y es más, se extravían por caminos. Tenemos ejemplos de Sansón, el de Saúl, tenemos muchos ejemplos y ustedes seguramente conocen alguno por ahí. Dice también Isaac que ahí tenemos el camino primero de la justicia, pero que después se puede tomar otro camino y volverse atrás, ¿verdad? Judas 1:11 dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, ahí tenemos otro camino y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, camino de Caín, ahí tenemos luego también el error de Balaán, que podría ser otro, una cosa es el lucro, y perecieron en la contradicción de Coré, ahí tenemos también la contradicción de Coré, camino de Caín, error de Balaán, la contradicción de Coré, han dejado el camino recto, dice 2 de Pedro 2:15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es otra de las formas, el lucro, por amar el lucro más que al Señor, ¿verdad? Y luego tenemos, pues aquí ya vamos a ver el camino del Padre, que es el que nos dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo. Ese es el que tenemos que andar, no el viejo, sino el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es a través del velo. Aquí tenemos el cruce del Jordán, que es donde nuestro velo es rasgado. Hebreos 4:12, partir el alma y el espíritu. Yo por eso al Jordán le llamo la espada del Jordán, que es lo que separa, nos lleva a la muerte, al ego, a la muerte al yo, y por lo tanto separa el alma de nuestro espíritu, y entonces entramos en el lugar santísimo, donde ya tenemos pleno discernimiento
y empezamos a ver ya no oscuramente, no como a través del velo de Pentecostés que separa Pentecostés de tabernáculo, es decir, a través del velo. Esto es lo que hay que hacer, atravesar el velo, para no extraviarnos. Bien, segundo, no debemos quedarnos en la cruz, sino avanzar hasta la resurrección. No es todo cruz, tenemos que ir a la vida abundante, ¿no? Decía, no sé si era Wasman Nee o yo creo que era él, o si no su discípulo que después lo superó con creces, Witness Lee, que también fue, ese sería mi segunda nodriza ya, o ese ya fue mi tutor, porque la nodriza es de los bebés, ¿no? Madame Guyon decía que Madame Guyon, Jessie Penn Lewis y otras personas que le habían servido a Wasman Nee como guías, como inspiración y demás, pues eran gente que hablaba de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz, pero decía Witness Lee o Wasman Nee, creo que era Wasman Nee, que no nos tenemos que quedar ahí, que tenemos que ir a la resurrección. Eso es lo que decía Witness Lee, salir del otro lado, del Jordán, hay que cruzar el Jordán y salir del otro lado. Pasemos al otro lado, dijo el Señor también en el lago, ¿verdad? A ese otro lado es al que tenemos que ir. No debemos quedarnos en la cruz, sino avanzar hasta la resurrección. Interesante, Madame Guyon, interesante Jessie Penn Lewis, interesante la señorita Barber, interesante Hannah Whitall Smith, toda esa gente que hablaba tanto de la cruz y de la cruz, pero hay que llegar al otro lado, más allá del velo de la resurrección. 3. Puerta de entrada, túnel y puerta de salida. Yo aquí al camino estrecho le llamo el túnel también. Hay una puerta de entrada, hay una senda estrecha, pero luego hay una puerta de salida al lugar espacioso, que es a través del velo. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ese es el que por mí entrare, que veíamos antes, el que por mí entrare. Eso es lo primero. Esa es la puerta de las ovejas. Por ahí es donde tenemos la salvación, la justificación, que es puramente por fe, es gratuita, pero luego viene la salvación del alma, que ya exige una fe y obediencia. Ahí vienen las obras, ahí viene seguir al Señor por donde quiera que va, ahí viene el someterse al bautismo de fuego y al bautismo del Espíritu Santo, o al bautismo del Espíritu Santo y fuego. Juan 19 decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ahí tenemos, será salvo. La salvación del Espíritu. Y entrará, aquí, ¿por qué si ha entrado? ¿Por qué tiene que entrar otra vez? Porque hay otra puerta que le digo que es el Jordán, que es la separación del lugar santo del lugar santísimo, y saldrá y hallará pastos. Tenemos que entrar, pero tenemos que salir y hallar los pastos, la vida abundante, la vida victoriosa. No quedarnos toda la vida en el desierto de Pentecostés, dando vueltas en círculo, el síndrome del mareo, por la rotonda del desierto, del activismo, de la religiosidad, del ascetismo. Entrare y entrará. ¿Cómo? ¿Entrar después de haber entrado? Sí, es que hay que entrar y después hay que seguir un camino estrecho, pero después hay que salir del túnel, hay que salir del camino estrecho al lugar espacioso, a la vida abundante. Mateo 7:13 dice, entrar por la puerta estrecha. Ahí tenemos y entrará, de Juan 10:9, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y ahí tenemos todos esos caminos alternativos que hemos visto y algunos otros que ustedes se puedan imaginar o añadir ahí después de haber entrado, por no someterse al bautismo de fuego, no seguir al Espíritu Santo cuando nos lleva al desierto para ser tentados, buscar la prosperidad, buscar el renombre, todos esos caminos que nos pueden extraviar, ¿verdad? No estar lo suficientemente
encerrados con el Señor, en el silencio, la soledad y el sosiego, hasta que estemos preparados, hasta que nuestro yo haya muerto y Dios pueda empezarnos a usar. Recuerden la vara de Aarón y de aquellos que cuestionaban su liderazgo. Fueron introducidas sus varas secas, que simboliza nuestro viejo hombre, que es seco, en el tabernáculo. Ahí es donde tenemos que estar, en el tabernáculo, con Cristo en la intimidad, durante una noche larga, sí, pero luego la vara de Aarón fue la única que reverdeció, brotó hojas, brotó almendras, es decir, no solo hojas, sino almendras, que dio fruto. Tenemos que estar esa larga noche, pero después tenemos que salir a la mañana siguiente. ¿Eh? ¿Para qué? Porque ahí es cuando viene el ministerio, la vida de resurrección. El almendro simboliza, es el árbol que antes florece, y por eso simboliza la resurrección. Bueno, decíamos, el camino que va a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Camino que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y angosto el camino, la puerta estrecha, la muerte al yo, la muerte al ego, y la senda estrecha de la obediencia, del bautismo de fuego, que lleva a la vida, pero a la vida abundante. No nos basta solo con la vida. En Juan se nos habla, o en Mateo, tendréis vida y vida en abundancia. Hay dos vidas: la vida que recibimos en la justificación y la vida en abundancia que tenemos al participar de la resurrección. Y pocos, es decir, el remanente de vencedores, pocos, solamente hay un remanente, y pocos son los que la hallan, el remanente, los vencedores, los que pasan del otro lado del Jordán y acampan en Gilgal, son circuncidados en el corazón, y a partir de ahí se hace la luz del día. Cuando salimos del túnel se hace la luz del día. Todavía es una luz tenue que se ve ya cuando se está acabando el túnel, y luego cuando salimos de repente a la luz del mediodía, pues nos pega el relumbrón y nos deja un poquito cegado, y tenemos que ir aclimatándonos a esa nueva intensidad de luz, y poco a poco se van disipando las tinieblas de la noche, y comienza la alborada del nuevo día hasta que llega a la perfección del mediodía. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Otra vez, justificación. Ahí tenemos la Pascua, que es la justificación. Será salvo. Nos está hablando de la salvación del espíritu, no de la salvación del alma ni del cuerpo. Y entrará, ahí tenemos la salvación completa si quieren, pero en semilla. Esa semilla tiene que caer, tiene que brotar de nuevo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿por qué Jesús tuvo que morir si era su vida pura? Sí, porque tenía que llegar al nivel de vida todavía superior de la resurrección. Y entrará, dice, se someterá, y otra vez, y entrará, se someterá al bautismo de fuego, la santificación, Pentecostés, que es la puerta y el camino estrecho, la salvación del alma. Y saldrá, ahí tenemos la vida de resurrección, uno no se queda en el túnel o camino estrecho, y hallará pastos, tabernáculos, la vida abundante o vida victoriosa, el shalom de Dios, el reposo de Dios, y prosperar gradualmente, repetimos, ¿sí? Poco a poco, en todas las cosas, según maduran o prosperan nuestras almas. Señor nos va a ir poco a poco. Ahí entramos y tenemos una vida que es la que traemos antes de estar en Cristo. El Señor va a destruir ese edificio, va a destruir esa vida, porque primero es la obra de destrucción, y después, solo después de haber destruido eso, el Señor puede iniciar la obra de construcción. 4. Puerta estrecha, camino estrecho y lugar espacioso. Ahí, si quieren, el lugar espacioso podían ser los pastos. Podemos hablar de lo que son los pastos. El becerro engordado
que recibió el hijo pródigo cuando regresó a casa. Sí, él salió y estuvo allí, lo pasó mal y todo eso. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo el camino del Señor, estaba siguiendo su propio camino, creyendo que él sabía lo mejor y que todo eso y no sé qué. Y se fue. Nosotros así nos vamos, al final nos desviamos del camino, somos guiados quizás por otros espíritus que suplantan al Espíritu Santo y nos obstinamos y nos tenemos unos conceptos, unas preconcepciones profijadas y vamos por ahí y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No sabemos soltar las riendas para que el Señor las guíe y nosotros no dirijamos, dejemos que sea el Espíritu Santo el que dirija. Samuel 22:20 y Salmos 118:19 nos dicen, hablan del lugar espacioso. Dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor se tiene que agradar de nosotros. Y entonces es cuando nos libera. ¿Y cuándo se agrada de nosotros? Cuando nos volvemos a Él. Volveos a mí, volveos a mí. Porque el Señor decía tanto a través de los profetas a su pueblo, repito, su pueblo, volveos a mí, porque estaban caminando de espaldas a él, oían la voz del Señor en la nuca por detrás y hacían así, pero seguían caminando según sus propios conceptos, según su propia prudencia, según sus propias doctrinas que creen muy buenas, pero que a lo mejor están erradas, etcétera, etcétera. Job 36:16 dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, otra vez, libre de todo apuro. ¿Usted está libre de todo apuro? ¿El ambiente que le rodea es de un oasis, de una tierra abundante, o es estéril, seco, paupérrimo? ¿Cómo es el paisaje que le rodea? Les recuerdo mi libro Finisterre al borde del Jordán. Es una muy buena guía para cruzar el Jordán. Por favor, léanlo. Lo pueden descargar gratuitamente y también lo pueden comprar si lo quieren tener físicamente. Dice, libre de todo apuro. Fíjese, lo voy a subrayar que esto no lo había subrayado. Libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de grosura. Usted está teniendo una mesa de grosura o lleva años y años y años y años y no saca los pies del plato. Y el Señor poco a poco todavía lo va. ¿Por qué? Bueno, hasta que usted se rinda, hasta que usted reconozca que está confundido y no se apoye en su propia prudencia, hasta que usted reconozca que suya es la confusión de rostro y de él, solo de Dios, es la justicia. Ahí yo he puesto entre paréntesis el becerro gordo del hijo pródigo. Esto me recuerda a un querido amigo, que pues el Señor me llevó a comentarle eso. Tú ahora estás en casa, has regresado a casa, no te preocupes por hacer, por colaborar, come el becerro gordo y haz una fiesta. El Señor lo llevó y no lo puso a trabajar ahí directamente. Primero lo agasajó, lo alimentó, hizo una fiesta, se alegraron, se regocijaron. Luego ya más adelante el Señor te llamará en su tiempo a que vuelvas a sus campos a trabajar, ¿verdad? Pero ahora sí, siguiendo sus directrices y cosechando fruto, no cosechando ismaeles o moabitas o amonitas o cosas por el estilo. Salmos 31:8. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. No me entregaste en manos del enemigo. Hay algunos que se obstinan y a veces al final el Señor tiene que dejar que los agarre el enemigo para destrucción de la carne, como dice la palabra, ¿verdad? Que les dé duro, para que se den cuenta que no es por esa dirección por la que tienen que seguir, que tienen que escuchar lo que Él les está diciendo a través de otras personas, a través de otros siervos, que ya tienen experiencia, que ya estuvieron ahí y ya han salido al lugar espacioso. Oseas 4:16. No, perdón, me he saltado una. Salmos 118:5. Desde la angustia, invoqué a Yah
y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso. Invoque al Señor para que lo saque de ahí y le ponga en lugar espacioso. Dígale que le diga en qué está usted errado, en qué está confundido, por qué tiene que abandonar ese camino y esa obstinación. Oseas 4:16, porque como novilla indómita se apartó Israel, indómita. No está domada, es rebelde todavía, quiere seguir su propio criterio, está obstinada. Ese es el camino ancho que nos lleva a la perdición, ¿verdad? Se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Yahvé como a corderos en lugar espacioso? Pues no, ¿verdad? El Señor no te va a apacentar hasta que vuelvas. Te apartaste, pero tienes que volver, regresar a Él. ¿Y cuál es Él? Dejar tus obstinaciones, dejar tus direcciones, dejar tus opiniones, dejar tus criterios y dejar que Él te guíe. Por una vez, empezar a dejar que Él te guíe, soltar el volante del carro y ponerte de copiloto. Hasta ahora llevas a Jesús, sí, lo llevas contigo, pero lo has llevado de copiloto. Tienes que bajarte del carro, decirle al Señor que tome el volante, que tome el guía y tú ponerte del lado del copiloto. O mejor, en la cajuela, en el maletero, atrás. Por lo menos de principio, para que no te dé la tentación de echarle mano cuando él hace un giro por aquí, otro para allá, que diga, no, no, señor, por ahí no, no, por aquí es mejor. Bueno, bien, avanzamos. Salmos 42. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Señores, esto yo lo he vivido tan claramente, me acuerdo yo, la imagen que el Señor me daba, que estaba en el pozo, lleno de lodo, lleno de barro, como supongo como Jeremías en la cisterna, el pobre, y cuanto más pateaba, más barro se me pegaba en los zapatos y más me pesaba, pues, la carga indebida que yo estaba llevando por mí mismo, ¿verdad? Y me tuvo que llevar el Señor hasta el final de la desesperación, al borde de la esquizofrenia, para que yo soltara. Somos nosotros que no soltamos, que nos empeñamos en ir en una dirección que el Señor no quiere. Y puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la peña? Pues Cristo, la roca, y enderezó mis pasos. O sea que los pasos eran torcidos. Él pensaba que a lo mejor estaba siguiendo los consejos de Wasman Nee, que durante un tiempo lo hizo bien y tal, pero no, ya eso ya está, y el Señor te está llevando y te tiene ahí, porque esa no es realmente la senda de la cruz, esa es una cruz que tú te has impuesto, que no es la senda de la cruz que viene después de cruzar el Jordán, que es la senda de la obediencia. La senda donde el Señor hace las cosas, donde Él toma las iniciativas, donde Él dirige, donde el yo ha muerto y uno ya hace las cosas solo para Cristo. Repito, este salmo léaselo entero porque no tiene desperdicio. Tiene que llegar eso, a cantar, entonar el canto de victoria. Me puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos torcidos. El pozo de la desesperación. Yo le decía a una persona hace tiempo, bueno, que estás en el pozo, creo que hay otro vídeo grabado por ahí, en este canal, le decía, bueno, hay alguien que está arriba del pozo, que ya salió del pozo, él estuvo en su día, lo conoce muy bien, y te está echando una soga, para que tú salgas del pozo, una soga de esas de nudo para que puedas ir trepando nudo a nudo. Si no puedes de repente, pues por lo menos nudo a nudo, pero tú te empeñas en decir que no es por ahí, el que está afuera, que está en la luz, que ve el camino y ve por dónde se tiene que andar, por dónde se tiene que ir, pero tú dentro del pozo, en tu oscuridad, en tu lodo, en tu miseria, dices que no, que hay en el pozo, que ese Señor quiere que estés ahí de por vida, ¿no? Que esa es la vida ascética que tiene para ti porque eres un Superman espiritual, que no sé qué y que no sé cuántos y que te pasan todas estas cosas porque el Señor, no, porque el Señor tiene algo gordo para ti, sí, pero está esperando a que te rindas, a que sueltes, a que seas dócil y te dejes guiar por los que van delante, y Él te lo va a hablar a ti. Bueno, el consuelo que tiene
Y ustedes, si están realmente leyendo a Watchman Nee o a Witness Lee, es que el Señor al final los va a llevar a la rendición. Es buena medicina, pero al final el Señor les va a dar la revelación y le va a decir, no, el problema eres tú. El problema no es lo otro, el problema eres tú. Te están diciendo, deja esas doctrinas que están confundidas. Te están diciendo, recibe este vino nuevo que ya hemos probado nosotros, que es muy bueno, ¿qué tal? Y tú no, tú prefieres ese vino añejo que no te lleva a ninguna parte. Bueno, pues emborráchate del vino del pozo. Bien, Job 42:5. Esto es tremendo, lo de Job 42, ¿verdad? Yo les recomiendo que se lean todo el capítulo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a esa gente que no ha cruzado el Jordán, él está guiando, está oyendo al Señor de oídas, con sus propios pensamientos, con su propia imaginación, pero no lo están viendo porque tienen un velo. En Pentecostés hay un velo. El que está en el desierto no ve claramente, ve a través de un velo. Ahora mis ojos te ven. Después del quebrantamiento, después de cruzar el Jordán, cuando sales al otro lado, empiezas a ver. Por tanto, dice, me aborrezco. Eso es lo que tienes que llegar al miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El problema soy yo. Soy un cuerpo muerto y mi cuerpo muerto me está contaminando. La muerte contamina más que el pecado, la purificación por tocar la muerte, y nosotros estamos tocando un cuerpo muerte mientras no salimos de ahí, del desierto, porque no hemos recibido la vida abundante. Todavía nos estamos contaminando. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y bendijo Yahvé, fíjese, bien, os las pasó, canutas, pero al final se la tuvo que envainar, porque al final tuvo que reconocer que estaba confundido, eran sus razonamientos, eran sus doctrinas, sus formas de ver las cosas, tal y cual, pero al final tuvo que reconocer, Señor, no, tú eres el que tienes la razón y yo estoy confundido. Ahora, Señor, hablaba cosas que no entendía, era un necio. Bueno, pero al final Job, por fin, claudicó y reconoció, se arrepintió. Y dice entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Se quedó en el pozo y rascándose con la teja allí en el montón de estiércol? No. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de buey y 1.000 asnos. Aquí todo es por miles. Miles nos habla de la gloria de Dios. El 1.000 nos habla de la gloria de Dios. Ahí es cuando realmente viene la gloria de Dios sobre nosotros. Bueno, repito, si ustedes se leen el Salmo 40 completo y el Salmo y Job del capítulo 42, no van a perder nada. Maravilloso. Bueno, nos vamos con la conclusión. Entonces, ¿qué? ¿Vida crucificada o vida miserable en medio del túnel? Jesús vivió una vida crucificada y murió en la cruz y resucitó. Para nosotros es a la inversa. Nosotros tenemos que ir a la cruz, resucitar y solo después podemos vivir una vida crucificada. El yo está crucificado, está colgado en la cruz y ya no interfiere. Bueno, al principio todavía tenemos que aprender a mantenerlo ahí, pero ya fue crucificado. Pero pocos están dispuestos a negar todos sus ídolos del corazón. Pocos están dispuestos a negar todos sus ídolos del corazón. Especialmente la obstinación de mantenerse en un camino que se ha mostrado sobradamente equivocado. Ese es el principal problema, que nosotros hemos entendido con nuestro entendimiento carnal que era por aquí, que es así, que las cosas son asau, y no, por más que nos digan, queremos seguir RQR, pero es nuestro yo que quiere llegar su camino, que quiere seguir su iniciativa, que quiere que sus doctrinas no se las toque nadie.
doctrinas confundidas, veladas. ¿Mm? Pocos están dispuestos, repito, a negar todos sus ídolos del corazón, especialmente la obstinación de mantenerse en un camino que se ha mostrado sobradamente equivocado. ¿Cuántas vueltas llevas ya, mi amigo? ¿Cuántas vueltas en el desierto llevas ya? ¿Eh? Tienes el mareo, el síndrome del mareo, ¿eh? Por causa de tu activismo, por causa de tu obstinación. No quieren dejar colgado en la cruz su yo, su ego, no quieren morir en el Jordán. Los gigantes, entre comillas, los atemorizan, por ejemplo, la dependencia solo en Dios, o renunciar a ese una cosa que te falta, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. El Señor le dijo al joven rico, una cosa te falta, esa es la piedra de toque de los vencedores. Alguna vez, si usted aspira a ser un vencedor, si usted tiene un llamado del Señor a ser vencedor, el Señor le va a llevar a donde el joven rico, una cosa te falta. Ven y sígueme. El joven rico parece ser que después se convirtió, cuenta la historia, por lo menos dice la historia de la iglesia del doctor Stephen Jones, y al final sí, al final siguió a Jesús, ¿no? Pero no sé cuántos años se tardaría o cuál, ¿no? Porque no estaba dispuesto, porque tenía muchos bienes. ¿Cuáles son tus bienes? Sean espirituales o materiales. ¿Qué es aquello a lo que no estás dispuesto a renunciar? ¿Cuál es el ídolo que el Señor te está señalando con el dedo de hace tiempo y no le quieres entregar? Entrégame eso, entrégame tu trabajo, entrégame tu esposa, entrégame tus hijos, entrégame ¿eh? Tus doctrinas, sí. Bien. Como digo una cosa, falta, yo les tengo que dar ahora aquí pues, un pequeño testimonio de lo que me pasó a mí, ¿no? Por eso les hablo con conocimiento de lo que sé, de lo que sabemos, hablamos. Yo llegué ahí al final, el Señor me tuvo que hacer por segunda vez salir de mi hogar, de mi esposa y de mis hijas, y me llevó pues a clavarla como el barco, de hechos, a clavarla así en la arena y las aguas dándome por detrás. Yo ya me veía, pero vamos, viviendo debajo de un puente, literalmente, porque tuve que salir, coger una habitación de alquiler, no tenía más que para 2 o 3 meses, no tenía trabajo, no tenía nada, y llegaba el final del día que tenía que volver a pagar el alquiler y yo no veía salida. Realmente yo me veía ya en la calle, debajo de un puente. Bueno, a Rebeca Brown le pasó parecido, ¿no? Acabaron en unas chabolas ahí por ahí, ¿no? Bien, pues en aquel entonces y en aquellos momentos había un hermano, ¿no? Yo estaba siendo crucificado y como al Señor siempre permitió que alguno le siguiera de lejos, ¿no? Como Pedro y Juan, que le seguían de lejos, ¿no? Sí, todos le abandonaron, pero hubo dos que por lo menos le seguían de lejos. Y a mí, pues hubo un par de hermanos, ¿no? Que me siguieron de lejos y me echaron un cable y de vez en cuando me visitaban y tal, ¿no? Y uno de ellos ya cuando yo estaba en esa situación al extremo, creo que faltaban 2 o 3 días ya para tener que marcharme del local que donde estaba, del cuarto que alquilaba porque no iba a poder pagar. Y me habló de un psicólogo cristiano, un tal Keith Smith, y claro, ellos creían que yo estaba como loco, ¿no? Pero bueno, yo de momento digo, como loco, yo estoy en la razón, yo tengo la razón, yo estoy en lo cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir yo a un psicólogo? Lo que tiene que ir al psicólogo son ellos, ¿no? Pero fíjense lo que es la cosa. Entonces, cuando era un psicólogo cristiano, yo digo, bueno, eso cristiano me llamó la atención. Entonces, cuando yo le dije al hermano que me lo sugirió, oye, mira, ¿por qué no visitas y tal? Tu mujer ha dicho que vayas allí y tal, y también los pastores y no sé qué, ¿no? Ellos pensaban que yo estaba loco, pero ellos lo que no sabían es que esa era la solución que el Señor tenía aparejada para mí, que iba a ser mi bendición. No por loco, sino porque era la única persona que era capaz de entender mi situación, de decirme
ok de decirme por dónde tenía yo que caminar. Y al final, pues él, como yo le dije que no y tal, pero me dijo así, pero Chema, en aquel entonces me llamaban Chema, ¿no? Pero Chema, Chema es, a los José María les dicen Chema, pero Chema y tal. Y entonces a mí me entró un temblor frío de terror, como digo, bueno, lo que me espera, ¿no? Y al final decidí que sí. Y entonces, al decidir que iba a visitarlo, pues se me abrió la puerta para regresar a casa. Regresé y empecé a tomar contactos con esta persona. Y entonces yo le conté la situación, le conté mi vida, le conté lo que estaba pasando, lo que Dios me estaba hablando, porque si tú estás en la situación, Dios te está hablando de que tienes que morir, de que tienes que soltar tu religiosidad, de que tienes que soltar incluso hasta la oración, que tienes que soltar tus obras buenas, que tienes que dejar de apoyarte en esto, en lo otro, en lo de más allá. Y entonces, pues él, cuando yo le conté, pues bueno, le dije yo, tú eres el José de Arimatea, que me está ungiendo para la sepultura. Y también le dije, no puedes partir el niño y darle a los pastores una mitad y otra mitad a mí. El Señor te está llamando a que le des la razón al que la tiene. Y él entendió. Él me llegó a decir en aquel entonces, tú vas a ser un director de almas. Es un caso especial, el caso más especial que yo me encontré en mi carrera y he visto cientos de casos y tal. Bueno, pues era la única persona que era capaz de entender el nivel espiritual en el que yo estaba, al que mis pastores y mis compañeros y la gente no habían llegado, porque Dios no les había llevado hasta allí. No es que yo me crea mejor, sino es que yo, gracias a Wasman Nee precisamente, y a a las cosas que yo estaba leyendo y a las cosas que el Señor por las que el Señor me había llevado, y al sufrimiento, al terrible de tener que salir 2 veces de casa, etcétera, etcétera, a todo eso, a estar sin trabajo, a estar pues hecho una ruina, una piltrafa, pues llegó y se dio cuenta de que sí. Yo le dije, el Señor me está llamando a esto, a que suelte todo, incluso hasta la oración, a que tengo que morir y ser sepultado. Y me dijo, efectivamente, sí, yo creo que sí. Esa es una experiencia por la que algunas personas atraviesan, ¿eh? Lo lógico es que tendrían que atravesarlo todos, ¿no? Para llegar a ser vencedores, para comenzar en el camino que nos puede llevar a ser vencedores. Y, y entonces efectivamente convino conmigo que tenía que entrar a esa sepultura espiritual. Entonces yo solté todo, convenimos en que a partir de ese día tal yo iba a dejar absolutamente todo, la oración, la lectura bíblica, la Biblia, todo, solamente iba a estar como en un sepulcro. Y esa fue mi experiencia sepulcral después de mi rendición, que había venido pues quizás como un par de meses antes, cuando yo me doblé delante del Señor y le dije, me rindo, Señor, como el hijo pródigo, Señor, no quiero ministerio, no quiero nada, solo por favor que me des un plato de comida, que tenga un cuchitrín donde poder dormir, comer, que pueda ir al culto y un sueldo de portero, de jornalero. Nada, ¿eh? Eso es lo que le olvidé. Y cuando yo me rendí, entonces empezaron a ocurrir. Es cuando ocurrió esto, apareció esta solución. Señor, en ese sufrimiento tal que yo tenía estando fuera de casa, que fueron 3 meses, pero 3 meses agónicos, donde yo me sentí muerto, sentí que el mundo era extraño, sentí, bueno, esas cosas. Y al final, pues convino y me duró una semana esa experiencia de sepultura y entonces entré en la vida de resurrección y por fin durante, yo que les diría, quizás 10 años experimenté el gozo de nuevo, después de años agrios, duros de sufrimiento. Pero no, gracias el Señor me sacó puso ahí un José de Arimatea, puso unos Nicodemos, etcétera, que me ungieron para la sepultura y que me ayudaron. Entonces, eso le digo, ¿no? Yo tuve que romper mi obstinación. Esa fue mi obstinación en el camino, en hacer lo que yo, que tal, que va, que no, y dejarme dirigir, ponerme en manos otra vez de, digamos, entre comillas, de esos pastores
y de la esposa, ¿no? Que no era ni creyente, pero que había convenido con ella a la condición de que yo viera a este hombre. Ellos no sabían que precisamente este hombre pues me iba a ser la bendición, iba a ser mi José de Arimatea. Bueno, entonces usted necesita un José de Arimatea que lo unja para la sepultura. La vida crucificada no es una vida miserable, no es una vida paupérrima, no es una vida ascética. Hay gente que vive miserablemente pero tiene un ego gigantesco. No son humildes, tienen un ego gigantesco. La humildad no es pobreza, no se confundan, no es miseria. Hay gente que vive miserablemente pero tiene un ego gigantesco, como les dije. La senda real o camino de santidad que le dice Isaías es estrecho, pero en él podemos volar como Felipe voló, cual águila, hasta el eunuco, no solo correr o caminar. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es en la senda donde corremos, donde volamos, donde caminamos. En la otra senda, en la nuestra, no vamos a ninguna parte. La mayoría no está dispuesta a dejar atrás todos y todo. A lo mejor tenemos que dejar a todos, habla de personas y todo, si fuera necesario. Dicen en su interior, sí, se han consagrado al Señor, Señor, lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras, pero esto no me lo toques, ¿no? Esto no, Señor. Entonces le dice al Señor, esto no, pues eso es precisamente el Señor lo que te va a quitar. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que quizás nos puedan servir para nosotros para identificar cuál es nuestro camino errado, cuál es nuestra desobediencia, cuál es nuestra obstinación, dónde estamos fallando. El sacerdote Elí, por ejemplo, no disciplinaba a sus hijos, él amaba al Señor, todo lo que tú quieras, decía Samuel, lo que el Señor te hable, pues hazlo, tal, pero él amaba con un amor que no es amor, sino es amor a sí mismo, es el temor a reprender a los hijos para que no se enojen con él, pues no los reprendía. Usted tiene hijos, no los reprende. Están viviendo en su casa, aun a pesar de que están viviendo en desorden y se lo consiente. Pues lógicamente, Señor, no lo va a sacar al camino abundante, a la vida abundante. No lo va a dejar salir del pozo, por mucho que haga esto, porque usted está haciendo, se está esforzando en esto y no sé qué, no sé cuánto, pero el Señor no le está diciendo, corrige a tu hijo. Moisés y Séfora. Esto es una interpretación mía, que usted la tomará si cree que es del Señor y que le encaja, no lo sé. Pero Moisés cuando iba, cuando el Señor le mandó a Egipto por fin, cuando había ya sido quebrantado y era el hombre más manso sobre la tierra, bueno, supongo que sería al final, pues llevaba a Séfora y al niño, ¿no? Pero entonces parece ser, yo creo que en ese momento cae enfermo y Séfora, supongo que lo comentaría con él y Moisés le diría, pues estoy así porque no he circuncidado a mi hijo. Yo interpreto esto que Séfora, que era hija de un madianita, el pastor Jetro de Madián, que también conocía a Abraham, porque eran descendientes de Abraham y todo eso, el sacerdote de Madián, pero ellos pues tenían una vida religiosa y tenían un compromiso y amaban al Señor, pero un compromiso a medias, ¿no? Un compromiso a media y pues no, ella no, a mi hijo no me lo exijas la circuncisión del corazón, mi hijo bien, pero no tanto, que no se comprometa tanto. Yo no quiero circuncidarlo, yo no quiero que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé. Y entonces, pues al final, como Moisés dijo, bueno, pues aquí me voy a quedar, el Señor me va a matar si no circuncido a mi hijo. Entonces cogió, ella misma le cortó el prepucio y se lo lanzó así como despectivamente diciendo, ahí lo tienes, pero se dio la vuelta a la religión de los pastos estériles de Madián, ¿no? A esa religión de pantalón caído, que es la que estaba de alguna forma siguiendo Moisés hasta entonces.
porque no quería circuncidar a su hijo. Bien, ahí tienen la historia de Joseph Derryn, la biografía que algunos conocerán, cosas de lo invisible o algo así, no me acuerdo cómo se llama, lo tienen en la columna del blog Tabernáculos, creo es uno de los libros. Tremenda. Este hombre, él se comprometió con su mujer, ellos son cristianos, ellos conocían a Charles Newbold, que ustedes igual han leído de él o han visto mis libros recomendados y he puesto de ellos en mi blog. Le dijeron que ellos querían que el Señor los crucificara. Y él les dijo, pero ustedes saben lo que me están pidiendo, están seguros, están dispuestos a que el Señor se lo quite todo, están dispuestos incluso a que el Señor ponga en jaque su matrimonio, sus hijos, lo que sea. ¿Están dispuestos a ello? Y dijeron, sí, sí, estamos dispuestos. Y él oró por ellos y a partir de entonces el Señor empezó a actuar y empezó a llevarles por unas sendas, perdieron las casas, perdieron los trabajos, lo otro, penurias por aquí, penurias por allá. Y la mujer pues al final lo seguía. Mientras estaban viviendo en eso, siguiendo al Señor y en plena dependencia de él, tenían un hijo que tenía una enfermedad que es no sé cómo se llama, de la fragilidad de los huesos, y mientras estaban con el Señor sin recibir, por ejemplo, una de las cosas que le llevó es a renunciar a la ayuda que el gobierno les daba por ese hijo, ¿no? Por esa enfermedad que tenía. Y cuando renunciaron, ese hijo no se, no se accidentó nunca. Podía nadar, pero el otro también en cuanto hacía algún ejercicio un poco brusco, se le partían los huesos, tenían que escayolar. O sea, mientras estuvieron así, no. Luego la mujer se cansó y se llevó a ese hijo. La hija parece que no, que él siguió con él o en contacto con él. Pues fue en la final, incluso hasta acabó en la cárcel porque la demandaron por no poder pagar la pensión, porque no se conocía. En la cárcel el Señor lo estuvo usando, pasó por un ministerio cristiano de atención a toxicómanos, una vida muy parecida a la que yo tuve también. Y al final, pues la mujer no lo siguió y él tuvo que seguir adelante. No dejó el camino que el Señor le estaba marcando para regresar con su mujer, regresar a Egipto, apoyarse en Egipto, en la subvención del gobierno y en esas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa te falta, como le dijo al joven rico, ¿qué es lo que le falta a usted? ¿Cuál es el problema? Sus hijos, su esposa, su dinero, su amigo del alma, su novia. ¿Qué es lo que el Señor le está pidiendo que le entregue y usted no le está entregando? Ya saben, todo aquel que haya dejado esposa, casa, hijos, de que dice esposa, casa, hijos, pero vaya usted donde los hermanos, dígale, no, el Señor me está diciendo que ha llegado el tiempo de que le diga a mi esposa que si no me sigue, que yo me voy a tener que seguir al Señor y que se queda ahí. Le van a decir que usted está loco, que cómo hacer eso, que tal, que no sé. Bueno, ya saben, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí, dice el Señor. Bueno, prefieren o no se dan cuenta de dónde está su desobediencia, vivir derrotados en el túnel, en el desierto, que obedecer y seguir al Señor por donde quiera que él vaya. Ya le digo que le pongo que a lo mejor no se dan cuenta, pídele al Señor que le diga qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que no está haciendo bien, qué es lo que el Señor le está pidiendo y usted no está entregando. Pídale revelación y pídale valentía para obedecerle y el Señor se la va a dar. Los vencedores, por contra, han crucificado el yo y ahora Cristo vive en ellos y ellos viven en Él, con Él y para Él. Son prosperados en todas las cosas, así como prosperan sus almas. Si circunstancialmente viniere una tormenta, podrán permanecer calmos, porque aunque el Señor duerma, saben que Él está en la barca. Y esos son los que dejan al Señor dormir en la barca. Confían en que el Señor tiene todos los recursos y el Señor los va a librar y los librará. Y se apoyan solo en Él y viven solo para Él. Ya su yo fue crucificado y ahora ellos obedecen al Señor, siguen al Señor. Es cierto, usted puede decir, bueno, pues usted no parece de esos todavía, o tiene esto, lo otro, lo demás a ellas. Sí, nosotros podemos tener nuestros defectos, podemos tener nuestros fallos, pero obedecemos al Señor y estamos en ese camino
a ser vencedores, porque crucificamos el yo y lo dejamos en el madero y ahora las decisiones las toma él. Y si en alguna ocasión nos damos cuenta que hemos metido la pata, enseguida, cuando el Señor nos redarguye, volvemos atrás para hacer la voluntad que requiere el Señor. Pero hay un antes y un después del Jordán. Antes seguimos los designios del yo y no podemos crucificar la carne. Bueno, eso es muy difícil hacerlo. Cuando ya hemos cruzado el Jordán, Cristo ya está en la barca, está en nosotros, Cristo ha sido formado en nosotros, Cristo ha sido encarnado en nosotros, Cristo ha nacido en nosotros y entonces con Él en nosotros podemos realmente es crucificarnos. Hay tentaciones a volver a tomar el control y tenemos que a veces arrepentirnos de cosas y volver al camino, pero hay un cambio sustancial. Como decía Guasmani, ponía el ejemplo de una galleta, o si quiere usted la hostia, si ha visto a los sacerdotes en las misas, esa hostia grande que ellos hacen cuando hacen la consagración, redonda, cogen, la parten por la mitad y luego ponen los dos trozos así juntos y es la ostra, pero no es la misma, está partida. Los vencedores son personas heridas que el Señor ha reconstruido, pero hay una cicatriz interior, hay un velo que se partió, hay un antes y un después, no son los mismos. Son prosperados en todas las cosas, y digo todas las cosas, así como prosperan sus almas. Usted está ahí en el pozo, está prosperado en todas las cosas. Está notando que el Señor lo está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted tiene paz aquí, o está todavía presa de los temores. Usted tiene gozo, está experimentando el gozo. Usted está experimentando bendición económica. Está experimentando que ahora sus finanzas han cambiado, que ahora las finanzas las dirige el Señor y vienen como de arriba y no es lo que usted consigue, lo que usted hace con su esfuerzo y con su cosa. Si no ha cambiado su régimen económico es que aún no ha cruzado. Definitivamente sí hay un túnel, pero no debemos quedarnos atorados en él. Debemos salir del otro lado al lugar espacioso, a la vida victoriosa, a la vida abundante. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Usted está trabajado y cargado, vaya a él, y yo os haré descansar. Bien, eso es al principio, cuando empezamos. La salvación, la justificación, Él nos hace descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Hay un descanso que se nos da gratis y hay otro descanso que se halla, ¿por qué? Que se obtiene por llevar el yugo. Fíjese que el descanso viene por llevar el yugo. Usted no está en descanso porque no está llevando el yugo del Señor, está siguiendo un camino que no es el de Él, está siguiendo un yugo o yugos que no son de Él. Entonces, ¿de quién serán? ¿Serán suyos, de su carne? ¿Serán del enemigo? Pregúnteselo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil y ligera su carga, usted que está en el pozo cenagoso, usted que está en el desierto, usted que está en medio de tribulaciones tremendas, pues entonces es que no ha tomado el yugo del Señor, no ha rendido su ego. ¿Es su yugo fácil y su carga ligera? Si no es así es porque no se ha rendido a su yugo y necesitas obedecer a la demanda o demandas que el Espíritu te está haciendo desde hace mucho tiempo además. Pasa que no acabamos de entender. Si no lo haces, Dios no te va a dejar en paz. Si el Señor tiene ese llamado, no te va a soltar hasta que te rindas. Se va a poner el panorama cada vez peor. Solo te puedo profetizar que el horno va a aumentar la temperatura. Desgraciadamente, probablemente tenga que verse obligado a aumentar la temperatura en ese túnel hasta que quiera salir del otro lado al lugar espacioso. Ya sabes, el que no aprueba el curso tiene que repetir. Entonces, ¿te arriesgarás a otra vuelta más en tu desierto? ¿O soltarás y obedecerás tomando su camino
para morir y ser sepultado y resucitar? Esa es la pregunta que le dejo al final. Bien, acompáñeme si quiere hacer una breve oración para que por estas personas, si usted está ahí, si conoce a personas que están ahí y no han salido, que usted sabe que necesitan ese mensaje, hágaselo, compártaselo. Y oren por mí con ellos. Oren ustedes para que el Señor les muestre qué es lo que está impidiendo que ustedes puedan salir del pozo cenagoso. Señor, yo te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por esas experiencias por las que tú me hiciste atravesar, por esas experiencias por las que estás haciendo atravesar a mis hermanos, y te pido revelación, Señor, te pido revelación para entender dónde están agarrando, dónde están reteniendo, dónde se están obstinando. Y también te pido, Padre, para ellos valentía para obedecerte, no un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y de dominio propio, de valentía, de amor y de dominio propio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, como les digo, el próximo día veremos ese artículo de los medios alternativos, entre comillas, que no son tan alternativos. Y solo me queda despedirme, darles gracias a todos los que me han acompañado hasta el final y emplazarles para mañana, si Dios quiere, donde haremos otro vídeo más. Hasta entonces, pásenlo bien.